Hola amigos, nuevamente estoy aquí con ustedes, nuevamente. Me emocioné un poco con el live que hice ahorita y quiero seguir compartiendo, sino que se me había acabado el tiempo, me he durado un poquito más de una hora con el anterior, pero este es diferente. En la Biblia, mal contados, hay por lo menos, no, hay más de 40 versículos que nos hablan acerca de darnos ánimo. Habla acerca de la exhortación. Ahí pueden ver Primera de Tesalonicenses, en todas partes de la Biblia dice que incluso vidas se salvan por la exhortación. De exhórtense unos a otros, los que sirven para dar ánimo, den ánimo, los que animan, animen, es decir, exhórtense, anímense. ¿Cuál es la mejor manera para exhortarnos? ¿Cuál es la mejor manera para animarnos, verdad, en esta vida de fe? ¿Sabías que una palabra bien dicha, una palabra correcta, una palabra en el momento adecuado, nos puede salvar la vida? Una palabra en el momento adecuado, una palabra justa, nos puede llevar a la salvación, al arrepentimiento, a la vida de Cristo, a la vida de la mano con el Señor. Y he encontrado que una de las mejores maneras para exhortar, para animar, porque hay personas que tienen el don de animar. Hay personas que tienen una cosa especial que cuando hablan hace que la otra gente quede emocionada y hacen que la gente quede, mejor dicho, con ganas de más de Dios, con ganas de más de Cristo. A mí me pasaba cuando yo escuchaba a algunos de mis amigos, me pasaba que yo quería eso que ellos tenían. Yo quería, y más, cuando yo no conocía de Dios, yo tenía un amigo, un alumno, yo era profesor de una universidad. Y siempre que me veía, profe, le invito a la iglesia. Y yo, yo no quería. Y me decía, profe, vamos a la iglesia. Y yo, no, ya viene el flaco invitarme a la iglesia, qué huese era. Yo no quería ir, pero bueno, pero me animaba con sus palabras. Profe, mire que en la fe, si usted está cansado, y lo animaban. Pero bueno, poco a poco me di cuenta que una de las mejores maneras para animarnos es con el testimonio, con los testimonios. Cuando uno cuenta las cosas que a uno le han pasado, la gente se anima, la gente se da cuenta que los milagros existen, por ejemplo, que Dios actúa todos los días y que Dios es real. Pero hoy voy a compartir, son 3 milagros que me han pasado. Yo les he contado varias veces porque incluso a mí mismo me animan. Y yo te pregunto a ti, mire, le pregunto a los que se van uniendo, le pregunto ahí a Chocorramito, le pregunto a Andrés 1978, a Juan, ¿le ha pasado a usted algún milagro? ¿Usted de verdad que usted diga esto es un milagro? Esto es un milagro, irrebatiblemente este testimonio es milagroso. ¿A usted le ha pasado algo? ¿Usted cree que hoy en día ocurren milagros? ¿Usted cree que Dios hoy en día hace milagros? Pues yo sí. Les voy a contar 3 milagros que me han pasado a mí, que yo siempre los uso, y es que cualquier argumento teórico se cae con estas cosas que me han pasado. La primera, yo me emociono, mire, ya empecé a sudar. Yo me emociono mucho cuando los cuento porque hasta yo mismo me siento ministrado cuando me acuerdo y cuando hablo de los milagros que me han pasado. El primer milagro que les voy a contar es cómo me fui yo para los Estados Unidos a estudiar en un instituto bíblico cristiano sin haber sido bautizado. Cómo Dios me dio la visa y cómo Dios me dio todas las cosas para irme, que fue de una manera milagrosa. Miren, yo estaba en mi vida, ya yo se les he contado, yo estaba en mi vida licenciosa como drogadicto profesional que era, adicto a todas las cosas que yo estaba adicto. Yo lo acepto, yo era drogadicto profesional, o sea, yo lo hacía 24/7. Todas las drogas que ustedes se imaginen, yo las consumía combinadas al mismo tiempo. Y no solamente drogas, porque yo consumía marihuana, cocaína, cristales de metanfetamina, pastillas las que ustedes quieran, alcohol, pornografía, sexo y todas estas cosas. Yo estaba, mejor dicho, absolutamente sucio.
Y bueno, aquí va el primer milagro. Cuando yo empecé a conocer a Dios, yo quería sanarme, pero imagínense que yo como estaba tan adicto a tantas cosas, a mí me pasaba algo y es que me invitaban a las iglesias y yo de puro rebelde y de puro grosero, porque era grosería de la parte satánica mía que tenía en el interior, yo siempre iba a la iglesia con mi cigarrillo de hierba y a mí no me importaba. Y yo trabajaba en televisión y yo salía en televisión y mucha gente me conocía y a mí no me importaba que me vieran fumando lo que ustedes ya saben, hierbita. Y yo iba a la iglesia y yo tenía un bareto, así se dice aquí en Colombia. Siempre yo tenía un cigarrillo de hierba en la mano y yo consumía mucho. Y yo apagaba en la puerta. O sea, yo llegaba a la iglesia y lo tiraba y entraba a la iglesia con el humo y le echaba adentro. Y en la alabanza yo estaba ahí súper drogado y tal, y era delicioso en esa época para mí. Y salía de la iglesia y prendía. Yo siempre estaba fumando. Y siempre estaba fumando porque como siempre estaba hasta aquí de cocaína y como siempre estaba de drogas hasta arriba, a mí eso me calmaba un poco, pero yo enseguida en la tarde consumía yo consumía demasiado y gasté millones. Cuando mi papá se murió me dejó una herencia bastante jugosa y yo creo que en menos de un año me la gasté todita. A punta de, ustedes ya saben, y lo demás. yo era un consumidor y varias veces casi me muero y en el hospital y cosas que a mí me pasaban y yo decía, pero bueno señor, pero o me matas o me muero, le decía, porque tenía muchos pensamientos suicidas también en aquella época. Mi papá se muere, me divorcio de mi esposa, me echan del trabajo, pierdo la casa, pierdo el carro. O sea, yo quedé en la calle, totalmente en la calle, y hecho una piltrafa humana como ya lo era. Mentiroso, sin palabra, infiel, ladrón, todo lo que ustedes se puedan imaginar, yo lo ejercía. Y era un drogadicto profesional. Y resulta que cuando conozco de Dios, mi hermano Iván, que era el que me llevaba a la iglesia, siempre me decía, ¿estás drogado? Y yo, sí, claro. Vamos a la iglesia. Y yo, no. Fabri, a todo el mundo me dice yo me llamo Fabricio. Fabri, ahora es que tienes que ir. Drogado es que tienes que ir. Borracho es que tienes que ir. Amanecido es que siempre me decía y me obligaba a ir a la iglesia. Y yo iba a la iglesia. Como les digo, yo apagaba el joint en la iglesia, en la puerta, y la puerta volvía a prender. Cuando empecé a conocer a Dios, yo me di cuenta que Dios no era ese Dios que a mí me habían presentado, ese Dios así malo, súper estricto que le ponen a uno. Ese no era Dios. Dios era amoroso, Dios era un Dios de gracia, que yo entre peor me portaba, mejor me empezaba a ir. Yo ahora sé que Dios estaba tratando conmigo, pero resulta que yo no podía dejar la droga, pero ya yo leía la Biblia. Entonces, y yo siempre leía la Biblia con mi baretico en la mano. Yo siempre leía la Biblia y la primera vez que me leí la Biblia completa, me la leí a punta de hierba. Pero yo le había dicho a Dios, Señor, si no te gusta que yo haga esto, ayúdame a dejarlo. Dios empezó a hacer sus milagros en mi vida, pero no me había sanado de la drogadicción. Este es el primer milagro que les voy a contar. Yo quería dejar la droga y no podía. Aquí en Bogotá, yo vivo en Bogotá. Aquí en Bogotá había una zona de tolerancia bastante extrema que se llamaba el Bronx. Y yo salía del programa, era un programa en vivo en un canal importante aquí en Colombia. Yo salía del programa y me iba para La Olla. La Olla, se le conoce aquí en Colombia, La Olla es donde venden la droga. Y yo salía y me iba maquillado, porque a uno lo maquillan para los programas, súper bien vestido, con la ropa con la que acababa de salir en el programa. Me iba a La Olla a comprar. La señora que me vendía, yo hacía una fila con la gente que está ahí, eran indigentes, ladrones, asesinos, haciendo las filas, eso se llamaba una taquilla. Y yo compraba cocaína, yo consumía demasiada cocaína y marihuana, y a mí me tenían en ese lugar, ya me conocían y me tenían un cuartico especial en donde cuando la señora me veía, yo le decía a la tía, cuando la tía me veía, ella me decía a mí que Chayán. Y saludo a Víctor, a Linda, saludo a Marta, a James. Cuando a mí la señora me veía en la fila, me decía, llegó Chayán, y me agarra. O sea, ella salía, se abría paso entre todo ese montón de gente súper terrible, me agarraba del brazo y me metía en un cuartico
me daba mi vicio, me daba ahí lo que yo consumía y me dejaba ahí metido, me dejaba ahí encerrado. Y yo duraba ahí hasta el otro día, consumiendo y viendo porno, que eso es lo que yo hacía. Yo se los confieso. Miren, yo sé que yo predico la palabra de Dios, pero mis prédicas son antilegalistas. Si usted es una persona legalista, le recomiendo que no vea este live. O mejor, si usted es una persona legalista, tiene que ver este live, porque uno no puede mirar para el otro lado siendo un hipócrita, sabiendo todas las porquerías que hacemos, simplemente porque le parezca que yo hablo de una manera ruda. No, yo digo las cosas como son. Yo no podía dejar de consumir. Yo tenía ya 10 años consumiendo drogas, todas las drogas, y ya llevaba 2 años haciéndolo a diario. Y les digo, amigos, yo ganaba millones, pero nunca tenía ropa, porque yo me gastaba toda la plata en el vicio, yo me gastaba toda la plata en la droga. Yo nunca tenía ropa, no tenía zapatos, y a mí mis amigos me decían, viejo, ¿qué te pasa? Porque te veo mal, te veo muy flaco. Yo peso 74 kilos, llegué a pesar 58, imagínense. Pero como uno llega y tenía ese poco de barros y cosas en la cara, pero cuando uno está en televisión, a uno lo maquillan y a uno no se le nota. Es más, entre más delgado estaba, más bonito me veía en televisión. Resulta que ya empezó a notarse que la droga estaba ya apoderada totalmente de mí. Ya yo no tenía amigos, yo estaba encerrado en mi casa y yo estaba solo, bastante solo, esperando a que me diera otra vez, que me diera un infarto, una sobredosis. Pero bueno, resulta que ya yo conociendo de Dios, yo empecé a orar, porque ya yo conocía la palabra y yo sabía que yo me iba a morir, porque ya nunca comía, nunca dormía, consumía mucho. Y yo siempre recuerdo una frase, que esto es lo bueno de la Biblia, por eso es que uno dice que la Biblia está viva. La palabra está viva porque en cualquier momento algo que leíste, ¡fum!, llega a tu mente y actúa ahí donde tiene que actuar. Entonces yo siempre sabía, a mí me llegaba la palabra, si tan solo pudiera tocar el borde de tu manto. Yo siempre decía esto, pero yo duré orando todos los días, porque yo consumía todos los días. Yo duré orando 1 año entero. No les miento, amigos, yo no digo mentiras. Mijos, yo les digo que mi rutina era esta. Mi rutina era la siguiente. Yo desde la mañana estaba fume. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, la primera pastilla. 11 de la mañana, la segunda pastilla. Y fume. Yo fumaba mucho. A la 1 de la tarde no almorzaba, sino que me comía medio gramo de cristales de metanfetamina. Y seguía, después de que yo tenía programa en vivo en las mañanas, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Y ya cuando se acababa el programa yo estaba loquísimo. Yo tenía clases, porque era profesor en una universidad, yo tenía clases de 2 de la tarde a 6. Loquísimo. Porque estaba consuma, yo no paraba. Y de 8 que llegaba el canal hasta las 11 que se acababa el programa, yo seguía consumiendo y ya cambiaba al polvito blanco. Pero bueno, esto lo hice por 2 años diario. Y yo estaba bastante mal, pero ya yo leía la Biblia, ya yo iba a la iglesia. Sin embargo, seguía con las adicciones. Y ese día ya yo tenía 1 año. Porque entonces yo todos los días consumía y todos los días oraba. Y yo oraba con la Biblia y consumía, ¿sí entienden? Eso que les estoy contando le pasa a mucha gente, aunque ustedes no lo crean, esto le pasa a mucha gente. Que creen, es decir, la gente se condena a sí misma porque no leen la Biblia y creen que hacer una cosa y hacer la otra ya te condena, pero no. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y sabes que Él es el Hijo de Dios, sea y hagas lo que hagas de las cosas malas, Él está actuando en tu corazón y ya tú eres salvo. Pero tienes que dejar las costumbres viejas y permitir que el accionar del Espíritu Santo te vaya mejorando. Y yo estaba en ese accionar de mejora, pero no podía dejar de consumir, no podía, era imposible. Es más, un día estaba a las 3 de la mañana, no tenía sustancia, no tenía droga, y yo me agarraba de la silla, de la mesa, de la cama, y no aguantaba, amigos, y me tenía que ir para la calle a las 3 de la mañana, como les dije, a esa olla, a las ollas, porque es que aquí en Colombia se le llaman ollas.
las taquillas o las joyas donde venden la droga. Bueno, yo me iba para a la hora que fuera, me gastaba la plata, me quedaba sin desayuno, y eso lo hacía a diario. Yo no me sanaba, pero yo leía la Biblia, yo oraba y siempre tenía ese versículo. Me acordaba de la mujer del flujo de sangre y la palabra que me llegaba era: si tan solo pudiera tocar el borde de tu manto. Amigos, tenía un año orando. Este es el primer milagro que les voy a contar de los 3 que les voy a contar. Yo tenía un año orando y no pasaba nada, pero yo sabía que Dios podía hacer el milagro. Y yo ese día había consumido, como siempre, mucho, porque yo, además de que consumía todo lo que les conté, lo hacía en cantidades exorbitantes. Porque yo no compraba 1 gramo de cocaína, yo compraba de 5 a 10 gramos diarios. Ya me había fumado 10 tabacos de marihuana, me había comido ese pocotón de cristales de metanfetamina y me había comido las pastillas de éxtasis. Bueno, en fin, se me iba toda la plata, como les digo, yo ganaba millones y no tenía zapatos porque yo me gastaba toda la plata en esa porquería. Bueno, estaba orando ese día, tenía un año orando y mi esperanza estaba viva. Yo sabía que el Señor me podía sanar, pero yo no veía cómo. Yo le decía: yo sé que tú me puedes sanar, pero yo no puedo. O sea, yo no tengo fuerzas para dejar de hacerlo. Por favor, haz algo. Gana esta batalla tú por mí, porque yo no puedo. Y ese día yo estaba orando y me acuerdo, se me acabó ese día la droga, se me acabó la cocaína, se me acabó como a las 3 de la mañana. Y yo, con el embale que tenía, este testimonio es para no legalistas. El embale que yo tenía era tan grande que yo me puse fue a leer la Biblia y yo no podía pasar las páginas. Además, siempre me pasaba, no podía tragar. Yo quería tomar agua y no podía tragar, porque cuando uno consume mucha cocaína como que se le cristaliza la garganta. Bueno, en fin, es una cosa tremenda, una cosa horrible. Y ese día yo estaba llorando porque me dieron ganas de llorar y yo estaba llore, yo: Dios mío, mátame o me mato. Yo 2 días antes había subido a la azotea del edificio y me iba a tirar. En la locura, en la cosa, sí, no habían alucinaciones, pero era una locura colectiva en mi mente, entre las cosas que me pasaban. Yo me quería tirar por el techo y algo me retuvo, y eso yo lo tenía en la mente. Yo dije: si me descuido me voy a suicidar. Y me acuerdo que yo, como una vez que me había dado una sobredosis, yo lo que pensé fue: me morí y sin Dios. Eso fue lo que yo pensé: me morí sin Dios, y me dio una preocupación, pero no me morí. Ese día que me dio esa cosa en el corazón, me llevaron a la clínica en un taxi. Y en la clínica, que no voy a decir cuál es, aquí en Bogotá, me canalizaron, ¿verdad? Y yo lograba oír lo que decían los médicos. Eran muy jóvenes, eran como practicantes. Y los médicos decían: llamen a la policía porque llegó con sobredosis. No, yo estaba sin zapatos, en boxer, en una camiseta blanca llena de sangre, y yo había caído desmayado en el lobby de mi apartamento. Y entonces no me morí, pero yo oía, eran las 10 de la noche y la policía no llegaba. Y yo, con lo que me pusieron, porque yo tenía 3 días sin comer, solo ahí soplando, yo ese día empecé a recuperarme y me empecé a sentir mejor. Y vi que no había llegado la policía, me quité los cables, me fui para mi casa, me escapé de la clínica sin que me vieran los médicos. Cuando una enfermera pasó, yo vi y yo me volé. Cuando llegué a mi casa, me terminé la bolsa de cocaína. Así de mal estaba yo. O sea, me estaba muriendo de una sobredosis. Me escapo de la clínica y me fui para casa a terminarme la bolsa. Así estaba yo de adicto a eso. Resulta que ese día, yo le digo al Señor, yo siempre decía: si tan solo pudiera tocar el borde de tu manto, Señor, yo sé que tú me sanas. Ese día, después de un año de estar llorando, yo estaba llorando. Después de un año de estar orando, porque oraba todos los días, porque todos los días consumía mucho, yo estaba llorando y se me había acabado la droga a las 3 de la mañana y ya estaba saliendo el sol. O sea, se habían pasado 3 horas, ya se me había bajado el embale, ya se me había bajado la cosa y tal. Y yo estaba llorando, Señor, por favor, ya yo no quiero esta vida. Ya no tenía amigos. Me había acostado con casi todas mis amigas. Nadie me quería. Me desecharon mi familia, mis amigos. No tenía. Después de que yo era el ejemplo de mi familia,
Me volví el ejemplo malo. Todo el mundo decía, mira, que no te pase como le pasó a Fabricio. Mira, después que lo tenía todo, mira cómo quedó. Así estaba yo. Y resulta que ese día yo sentí, a las 6 de la mañana, yo sentí una presencia. Yo sentí que alguien estaba al lado mío en la cama. Yo lo sentí y yo me asusté. Cuando yo miré a la persona que estaba al lado mío, vi una luz, ¡pum!, que me encandiló los ojos, como cuando uno le toman una foto con un flash de una cámara. ¡Pum!, me tomaron una foto. Cuando me tomaron la foto, cuando yo vi la foto, en el flash, yo vi la figura de un hombre de cabello largo. Yo vi a este hombre al lado mío. En el momento que yo vi esa figura, yo supe que era Jesús. ¿Por qué? No sé. Yo supe que era Jesús. Y sentí que me tocó. Y yo sentí que me dijo, no más. Cuando a mí me pasó eso, yo no sé cómo explicarlo. A mí me pasó un corrientazo por todo el cuerpo. Es como, yo sentía como cuando uno tiene un maletín de campaña en la espalda. Yo sentí que esa cosa me tenía agarrado por la espalda y sentí que esa cosa se fue para arriba. No sé si me entienden. Yo sentí que el peso que tenía en la espalda se fue volando como para el cielo. Eso fue lo que yo sentí. Y yo quedé sentado en la mesa, en la cama, perdón. Yo quedé como, ¿qué acaba de pasar? Yo sabía que iba a ser mi rutina de todos los días. Tenía como una libre de marihuana en mi casa, tenía ese montón de cocaína, tenía los cristales de metanfetamina. Yo tenía un cofrecito lleno hasta arriba de droga. Yo nada más metía la mano y sacaba lo que fuera y me lo llevaba para el trabajo. Yo sabía que iba a consumir como consumía todos los días. Y, oh sorpresa, no me dieron ganas en todo el día de consumir. No me dieron ganas. Ese día jugaba el equipo de mi ciudad, que se llama el Junior de Barranquilla. Y me acuerdo que ese día que estaba jugando, yo me senté a ver en la tarde, a las 5 de la tarde, me senté a ver el partido. Y me acuerdo que por primera vez en años comí de tarde. Me hice un sándwich, todavía me acuerdo. Pan, huevo, un tomate, una rodaja de tomate. Y yo me lo comí con lágrimas en mis ojos porque hacía años yo no comía en las tardes porque siempre estaba pasado. Y yo lloraba, yo decía, bueno, no me dieron ganas de consumir hoy, pero yo sé que mañana voy a consumir. Y al día siguiente tampoco me dieron ganas. Y al día siguiente tampoco me dieron ganas. Y al día siguiente, nunca más me dieron ganas. Nunca más me dieron ganas. Y yo entendí que eso era un milagro. Yo le dije, Dios mío, ya sé que es un milagro. Ya sé cómo actúan los milagros. Gracias, Dios mío. Yo brincaba de la emoción porque y yo decía, cualquier argumento ateísta o cualquier argumento de lo que sea se cae con esa experiencia que yo tuve. Yo sé que es un milagro. Hermano, esto que le estoy contando, eso fue hace 10 años. Hace 10 años fue esto. Y Dios me sanó de toda esa porquería de drogas que yo consumía, que eran en exceso, era una cosa abrumadora. Y Dios me sanó. Ese es el primer milagro que les quería contar. Y ahí a los que van llegando, para darles esperanza, si tienen amigos que están en la droga, si tienen familiares, hermanos, el papá, la mamá, Dios los puede sanar. Tienen que tener fe y tienen que insistir y tienen que orar y doblar rodillas, porque yo sé que mi mamá estaba orando, mis hermanos estaban orando, todo el mundo oraba por mí. Y esa oración, junto con la mía, hizo que el Señor hiciera este milagro maravilloso en mi vida y me sanó. Me sanó. Testimonio de sanidad. Gloria a Dios. Ese es el primer milagro. Cuando ya yo estaba sano, y aquí viene el segundo milagro, mi hermano Iván se casó con una chica de Guatemala. Una chica que conoció en un instituto cristiano en New Jersey, que se llamaba Faith Fellowship Ministries. Y resulta que la hermana de la esposa de mi hermano, es decir, la cuñada de mi hermana, estaba casada con el pastor de esa iglesia. Y yo fui al matrimonio en Guatemala. Cuando yo estaba allá, yo estaba sano, yo estaba saneándome de la droga, estaba sano. Y este pastor, el pastor Sammy Peña, que lo amo con todo mi corazón, al igual que a Alexia, al igual que a Andy, al igual que a los papás, a toda la familia de ellos, yo los amo. Y me aman porque soy como un hijo de ellos también. Resulta que en Guatemala me dice Sammy a mí, oye Fabricio, qué testimonio bonito que lees, porque yo le conté y me dice, tú eres el estudiante perfecto para que vaya a recibir la beca y vaya a estudiar a los Estados Unidos. Era octubre. Y yo le digo a Sammy estas palabras, Sammy, pastor, es imposible que yo me vaya a los Estados Unidos en enero. Esa era otra. El curso, la beca, comenzaba el 10 de enero. Y yo no tenía ni visa. Estaba endeudado.
mejor dicho. Y me dice el pastor Sammy estas palabras, mirándome a los ojos: Fabricio, para Dios no hay nada imposible. Me dijo así. Amigos, yo había intentado vender mi carro como 10 veces. Yo tenía una cámara que era de las pocas cosas que me habían quedado, de las que no vendí, mal vendidas por consumir. Yo tenía el carro, yo lo había intentado vender, nadie me lo compraba, la cámara no me la compraban. Y yo empecé a decir, ¿será que no? Es imposible, yo no puedo ir a Estados Unidos porque no tengo visa, estoy lleno de deudas, tengo muchas cosas que me atan a Colombia y no me puedo ir. Y yo le digo al Señor en oración: Señor, ¿me vas a llevar a Estados Unidos? Es imposible, no tengo ni siquiera visa. Eso era octubre, ojo. Y me monto en el carro del canal, porque me tocaba viajar ese día con el canal, y me monto en el carro del canal. Esto es increíble. Y yo le digo a todos los que estaban ahí conmigo: muchachos, estoy vendiendo mi carro. No sé por qué dije eso. Estoy vendiendo mi carro, estoy vendiendo mi cámara, estoy vendiendo mis cosas. Dije así. Y nadie le prestó atención. Ah, bueno, y tal. Me dijeron así. El domingo, eso fue el martes. Volvimos de viaje el jueves. Y el domingo tenía que volver a viajar. Y le digo a Dios: Señor, respóndeme. Voy a ir a Estados Unidos, no tengo ni visa. Le dije así. Aquí en Bogotá hay un centro comercial que se llama el Centro de Alta Tecnología. El canal quedaba cerca. Para llegar al canal tenía que pasar por la puerta. Y yo iba caminando y me acuerdo, había llovido, estaba todo lleno de agua y vi las puertas del centro comercial cerradas. A 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y yo vengo caminando mirando el reflejo del agua y me detengo como molesto con Dios y miro al cielo y le digo: pero Señor, así como bravo con Dios, voy a ir a los Estados Unidos. Cuando yo digo esto es increíble. Este es el otro milagro que les quiero. Este es el milagro. Suena como una campana, como una trompeta. ¡Pam! Y yo no sabía qué era, pero lo que venía del centro comercial. Y yo no sé por qué a las 6 de la mañana las puertas de vidrio del centro comercial se abrieron de par en par. ¡Pam! Y se abrieron las puertas a las 6 de la mañana. Y yo entendí que Dios me había dicho: te abro las puertas para que vayas a Estados Unidos. Y yo quedé impactado. Caminé 200 metros, me recogió el carro del canal con los compañeros. Cuando me monté en el carro, sin decir una sola palabra, me dice el primero de mis amigos: oiga, Fabri, le compro el carro. Y yo le digo: te lo vendo. Y me dice el que está al lado: Fabri, yo le compro esa cámara. Te la vendo. Y dice otro que estaba atrás: Fabri, Fabri, no tiene un televisor ahí que le sobre, se lo compro. Te lo vendo. Amigos, ahí en ese momento vendí esas 3 cosas a mitad de precio. Eso sí, a mí nunca me ha importado la plata. A mitad de precio vendí todo, sin visa. Listo, te lo vendo. El domingo, cuando llegué el martes de viaje, me metí en el computador y pongo la visa. Empecé a hacer las vueltas como así de la visa, porque ya Dios había dicho que tenían las puertas abiertas. Y cuando me metí a sacar la visa, me dieron la cita para dentro de 10 días. Y yo, ¿what? Porque yo pensaba que las visas las daban como para un año. 10 días. La pagué y fui a las embajadas a que me dieran la visa. Y cuando llegué, yo veía a la gente que salía triste porque le negaban la visa. Y cuando yo llego a donde la cónsul, donde la chica que me entrevistó, me dice que aquí me preguntan que si pertenezco a alguna organización religiosa. Venga, antes de contarles, claro que sí, pertenezco a aquí voy a la iglesia que se llama El Lugar de Su Presencia, una iglesia espectacular, una iglesia divina con unos pastores increíbles, una iglesia que no es perfecta, porque ninguna iglesia es perfecta, está hecha de seres humanos, pero es una iglesia que edifica, es una iglesia que bendice, es un pastor de sana doctrina. Y si no hubiera sido así, yo no hubiera permanecido en esa iglesia, porque siempre he sido un gran lector. De aquí sí, déjate de cuentos que la dejaste. Yo pensé que el pastor te prestaría, que me prestaría ¿qué? No, yo todavía no iba a la iglesia cuando el pastor estaba allá. Es que pastor, yo ni siquiera conozco al pastor personalmente.
Yo, dice que estabas alucinando, viste, no dejaste las malas mañas. Pues si estaba alucinando fue la mejor alucinación de mi vida, porque no, porque dejé la droga. Día Internacional de la Sensibilización de las Minas Antipersonas, gloria a Dios, sí señor. Fabricio, ¿aún haces audiovisuales? ¿Quién me pregunta aquí? Camilo Luna, claro Cami, tengo una empresa, se llama Guiones y Libretos, hacemos audiovisuales. Les cuento, cobran el diezmo, cobran allá. Miren, el diezmo no es obligatorio. El que quiera dar diezmo, da el diezmo. Eso es un compromiso tuyo con Dios. Si no quieres dar diezmo, no das. Si quieres dar ofrenda, la das. Si no, no la das. Yo he tenido temporadas que ni me acuerdo del diezmo, pero también soy muy estricto con lo que gano diezmo. Ey, llego donde la señora, para seguir el cuento, llego donde y la cónsul con una sonrisa y me dice así de entrada: hola Fabricio, ¿usted a qué se dedica? Lo primero, y yo, uy, soy presentador de televisión. ¿Y qué programa presenta? Y yo le digo, tal programa en tal canal. Y está en YouTube. Está en YouTube. Venga, vamos a buscarlo. Y se mete en YouTube. ¡Ay, aquí está! ¿Verdad? Ah, Fabricio. Así, sin decir nada más. Mi entrevista duró 30 segundos. Ah, sí. Que disfrute su estancia en Estados Unidos. ¡Pum! Y me dio la visa. Chicos, el 9 de enero estaba en los Estados Unidos. Y no solamente estaba sin bautizarme. Me fue también en la clase porque se llamaba Biblical Studies, o sea, eran estudios bíblicos, y fue un curso intensivo con pastores y miembros y líderes de iglesia de todo el mundo, porque habían alumnos de todos los continentes, y yo era el que menos sabía, y sin embargo cuando me gradué fui el que di el discurso de despedida, el discurso del grado. Todavía tengo esos grandes amigos y todavía la semilla que nos sembraron en FIT, se llamaba FIT, era Faith International Training School, es decir, Escuela Internacional de Fe, de ejercitar la fe. Dios me dio la visa. Cuando llegué allá me di cuenta que me daban casa, comida, estudio, me daban hasta diversión, me llevaban a cine, me llevaban a Six Flags, me compraban ropa, me daban... Yo no me gasté ni un peso en los Estados Unidos, todo me lo regalaron, esa gente amorosa de la iglesia. Bendigo al pastor David de Mola, que ya murió, bendigo a su familia y a todo el legado que dejó en New Jersey, y el legado que regó por todo el mundo, dándole estas becas para estudiar la gracia de Dios en el mundo. Ese es el segundo milagro. Miren, ya les conté el primer milagro, que era cómo Dios me sanó de manera milagrosa. Y espero que todas las personas que aquí que están buscando, las personas que están burlándose de mí, espero que entiendan que no se están burlando de mí, se están burlando de Dios. Y de Dios nadie se burla. Y no es una amenaza, lo digo es para que de verdad tengan en cuenta que el poder de Dios está mucho más allá de la corta vista que tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos una vista muy pequeñita. Bueno, les cuento que me fui a Estados Unidos y les cuento que esto que me pasó a mí le puede pasar a cualquier persona. Y aquí va el tercer milagro que me pasó, que a mí es de los más, mejor dicho, espectaculares. Hey, le mando un abrazo a Camilo Alejandro Luna. Cami, un abrazo, te mando un beso. Estando en los Estados Unidos, nosotros teníamos que estar en clase todos los días. Dábamos clase en la mañana, de lunes a viernes, y en las tardes eran las prácticas de prédica, porque no solamente era estudio bíblico y consejería pastoral, sino era práctica pastoral también. Y entonces yo estaba, yo me fui en enero. En abril, estando en el campus, estando en mi habitación, era el día de mi cumpleaños, 16 de abril. Cumplía yo 34 años. 34 años cumplía. Y me acuerdo que ese día había servicio en la iglesia. ¿Por qué? Los jueves había servicio en la iglesia. Los domingos teníamos que servir. Es decir, los jueves íbamos como asistentes a oír la prédica en inglés, y los domingos éramos los servidores del servicio en español del Faith Fellowship Ministries en New Jersey. Y cuando yo estaba ese día de mi cumpleaños, me puse una super ropa bien chévere, bien bonita, porque, bueno, no podíamos trabajar. Ojo, esto es claro, no podíamos trabajar, era una de las condiciones, era estudiar. Pero como era una iglesia cristiana tan formal, era prohibido porque la visa era de estudiante, no de trabajo. Yo me había puesto mi ropa y yo tenía un billete de $20 en la billetera, un billetico.
Y me acuerdo yo que cojo el billete de $20 y digo, para celebrar mi cumpleaños. Cuando se acabe el servicio me voy a ir para McDonald's y voy a festejar mi cumpleaños comiéndome una super mega hamburguesa con nuggets, mejor dicho, toda la gaseosa. Ese era mi festejo de cumpleaños. Y yo siento que Dios me dice en ese momento, no, 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 no. Esos $20 los vas a dar en el diezmo, así. Y literalmente yo miro arriba y le digo, no, señor, qué diezmo ni qué nada. Este es para mi cumpleaños. No, 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 no. Así dije. No, 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 no. Pero inmediatamente recapacité y le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Muero a mi cumpleaños. Estos $20 son para ti. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Esto dije. Doblé. Aquí está Leri, un saludo. Hola, buenas a todos los presentes. Y me guardé los $20 y me fui para el servicio. El servicio estuvo divino. Pasó la señora que recogía los diezmos y las ofrendas y yo estaba brincando y saltando como había aprendido aquí en el lugar de su presencia. Yo brincaba y saltaba allá. Y pasó el sobre, metí los $20 en el sobre. Los di en el diezmo y seguí saltando y brincando y me olvidé del asunto. Cuando se acabó el servicio, yo iba todo contento y había un señor así, un señor gordo, un gringo, gordo. Y estaba así sentado y ya yo me iba y el señor me veía y que, hey you, come here. Y me llama. Y yo, yes you. Y yo me voy con el señor y el señor en inglés viene y me dice que Dios me acaba de decir que el diezmo mío de hoy te lo dé a ti. ¿Y yo qué? Y me da $220 en un sobre. O sea, Dios multiplicó por 10 los $20 que yo le había dado de mi cumpleaños. O sea, imagínense eso que me había pasado. Él es el dueño del oro y de la plata. O sea, ¿what? Y ahí no acaba el asunto. Yo quedé en la mente, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del oro. Ese es tu nickname. Leri, hola Leri. Como al mes recibo una llamada de un familiar que vive en Estados Unidos y es pastor de una iglesia, que es mi tío primo, porque él es bastante mayor, tiene una iglesia que se llama Iglesia Camino, Verdad y Vida en Weston, en Florida, y me llama y, hola Fabri, ¿cómo te ha ido aquí en Estados Unidos? Y yo tenía años que no hablaba con él. Me dice, oye, ¿no quieres venir a Miami? Y yo no tenía ni un peso. Y yo le digo, me encantaría, pero yo no tengo ni un peso. Ven y predicas en la iglesia. Y yo, con unas ganas. Yo, bueno, ojalá Dios me lo permita. Y él me colgó. Y se le había colgado la llamada sin culpa. Y enseguida entró la llamada otra vez. Y yo, primo, se te colgó la llamada. Y me dice, Fabri, Dios es el dueño del oro y de la plata. Te voy a mandar una foto de mi tarjeta de crédito. Compra los pasajes, te vienes para Miami, te duras una semana, predicas acá y te devuelves. No te tienes que gastar ni un peso. Yo, Dios mío, ¿cómo va a ser posible que estas cosas me estén pasando a mí solo por tener fe? Imagínense esos 3 milagros que le acabo de contar. ¿Ustedes creen en los milagros? ¿Ustedes creen? Voy a echar de amigo. ¿Ustedes creen de verdad que Dios hace milagros hoy en día? ¿Cómo les parece esos 3 milagros? Esos 3 milagros yo se los cuento a las personas porque muchas veces la gente cree que Dios no hace milagros y les llama coincidencias, les llama, no sé, nosotros le llamamos diosidencias. Nada está bajo del dominio y de la santísima voluntad de Dios. Así que ustedes tampoco estén pensando que Dios no hace milagros hoy en día. Dios hace los milagros hoy, los ha hecho en la antigüedad y los va a seguir haciendo. A diario Dios hace milagros. Y esos 3 milagros no son los únicos que me han pasado. Cosas sobrenaturales. Cuando uno empieza a caminar de la mano de Dios, comienza a andar en el mundo de lo sobrenatural. Y empiezan a suceder cosas. Venga, y aprovecho aquí y les cuento una. Yo no conocía las cosas de Dios en esa época. Yo empecé a asistir a la iglesia y ustedes saben, ya les conté, yo era un drogadicto profesional, yo siempre estaba ahí en la cosa. Pero yo un día es como si se me hubieran abierto los ojos al mundo espiritual. Yo estaba lleno ese día del Espíritu Santo, yo estaba feliz y mi esposa, la que hoy en día es mi esposa, era mi novia en esa época. Y ella estaba igual de enamorada de Dios. Es más,
Cuando yo, a mí me invitaban mucho a la iglesia, pero como yo les dije, yo siempre iba drogado. Yo iba a la iglesia y yo apagaba ahí en la puerta el bareto y cuando salía lo prendía. Y yo le dije a mi novia en esa época, es decir, a Diana, a mi esposa, y le dije, vamos a la iglesia. Y ella, ¿tú a la iglesia? Así, ¿tú a la iglesia? ¡Guau! Ella no creía en Dios, no creía en nada, súper científica y tal, como siempre, hay uno con la marranada. Y ella viene y me dice, bueno, te acompaño, vamos a la iglesia. Y yo me fui para la iglesia con ella. Cuando yo llegué a la iglesia, yo prendí en la puerta, yo venía en el carro fumando la hierba, y yo en la puerta apagué y entré súper drogado a la iglesia, como siempre, y empezaba ahí a cantar, guau, 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 guau. Y cuando yo volteo a ver a Diana, Diana estaba absolutamente destruida, llorando. ¡Guau! ¡Guau! Y yo, hey, ¿qué te pasa? Hey, ¿qué te pasa? Dios me acaba de tocar, me dijo Diana. Y nunca más Diana se apartó de la iglesia. Nunca más. Camilo Alejandro Luna dice que yo fui alumno tuyo de La Cuna en producción en los primeros semestres. Camilo, obvio, tú crees que yo me he olvidado de ti, Camilo. Sé perfectamente quién eres, te mando un abrazo, un beso. Camilo, me extraña. Diana nunca más se apartó de la iglesia, nunca más. Y en esos días que había ella sido tocada por Dios, como a la semana, pues yo todavía, a mí me gustaba oír la música de su presencia. Resulta que yo a las 12 del día, yo vivía en Chapinero Alto, y le digo a Diana, vamos a almorzar. Y me voy abrazado con Diana por toda la Séptima, que es una calle muy famosa aquí en Bogotá. Y Diana me dice, vamos abrazados. Y yo le digo a Diana, vamos orando, Diana. Vamos alabando a Dios. Le digo así. Y los dos íbamos, Dios mío, gracias por todo. Y vamos súper felices, llenos del Espíritu Santo. Yo vivía en la 67. Cuando llegué a la 72, porque íbamos a almorzar, creo que era en McDonald's, que había uno por ahí llegando a la 72. A una cuadra de nosotros, es decir, como unos 100 metros de nosotros, yo veo a un indigente, a un loco de la calle, que uno le llama un loco. Yo veo a un loco de la calle que viene con un tarro de icopor, un tarro desechable lleno de sopa. Y el tipo viene así como lleno, está sucio, barbado y la boca toda llena como de pegante, porque ellos como que consumen pegante. Y el tipo viene y me mira, y yo veo cuando me mira. Y cuando el tipo me mira, empieza a gritar como un loco. Ya era un loco. Y se me viene corriendo. Y yo cuando veo que ese tipo viene, yo me asusté. Yo tenía a Diana abrazada. Y el tipo me ve como a 100 metros y se pega una carrera, atraviesa la calle, porque estaba del otro lado de la calle. Atraviesa la calle y los carros le frenaron. Y todo el mundo pitó. Y ese loco... Yo no sé él no sé qué vio en nosotros. La calle estaba llena de gente. Habían, quién sabe, a la hora del almuerzo en la 72 en Bogotá, cuánta gente hay. ¿Por qué me vio a mí? ¿Qué vio? O sea, nosotros vivíamos tan llenos del Espíritu Santo y ese loco me ve y se atraviesa la calle. Y cuando llega donde estoy yo, se tira en el piso y empieza a ladrar como un perro a intentar morderme. O sea, ustedes imagínense la escena. Yo abrazado con Diana y ese loco con una sopa caliente en la mano, la boca llena de sopa y pegante en el piso y es que a morderme. Y yo me quedé, yo no tenía ni palabras, ni había leído tanto la Biblia como para reprenderlo, yo no sabía nada. Y empieza como a morderme, pero no llegaba a morderme. Es decir, hacía como... hacerme así, en el piso, tirado, como un loco. Y yo me quedé... Y de repente, hace que... Y se levanta como si nada y se va. Diana y yo nos quedamos. Y Diana me dice... estaba endemoniado, pero no pudo hacernos nada porque Dios está con nosotros. Y yo entendí, Dios mío, ese tipo estaba endemoniado. Vio que veníamos en el Espíritu Santo. No soportó la presencia y ver al Espíritu Santo y nos atacó. Ese día pasó algo en mi mente. Yo dije, las cosas espirituales son tan o más reales que las cosas materiales. Detrás de cada cosa material de esta realidad hay algo espiritual que lo domina, que lo rige, que lo comanda. Entendí yo, Glass. Miren, dije esto y miren la brisa cómo empezó.
Y yo ese día empecé a prestarle atención a las cosas espirituales. Yo ese día empecé a prestar atención de que hay algo, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos. Y leía más la Biblia y leía más la Biblia y me di cuenta del endemoniado gadareno, de los cerdos, de cómo Dios sacaba demonios, de que había un demonio que era sordo y mudo, de que había un demonio de epilepsia, de que hay cosas que solo salen con ayuno y con oración. Empecé a darme cuenta que verdaderamente las cosas espirituales, las cosas de Dios son reales. El mundo espiritual es real. Y entendí la palabra cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. Es decir, yo no tenía, y lo hice bien. Yo porque iba a pelear o a patear o a defenderme de ese loco que quería morderme. Yo lo que tuve que haber hecho es reprender al demonio que estaba dominando a ese demonio, a ese hombre que estaba endemoniado. Y de hecho, las oraciones mías cambiaron. Y entonces uno siempre, yo oro y cuando tengo algún problema, una persona está como loca, quiere pelear con uno, alguna cosa, en mi mente empieza a orar en lenguas. O a declarar la palabra de Dios y a orar de manera firme. Y yo sé que nadie puede ni tocarnos, ni ninguna arma forjada podrá contra nosotros. Y teniendo esas palabras en la mente, es que uno se defiende. Por eso cuando uno dice que la armadura de Dios, dice la palabra al final que y tengan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero en la armadura de Dios todo es para defenderte. Tienes el casco que te defiende, todo el shield, el escudo que te defiende. Pero la espada es para atacar. La espada no es para defendernos. La espada es para meterle un espadazo al que sea, pero la espada es la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a usar la espada si no sabemos cuál es la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tenerla afilada? ¿Cómo afilas tú la palabra de Dios? Pues leyendo la Biblia todos los días. Te vas aprendiendo los versículos. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Te imaginas si Jesús si no hubiera leído la Torá toda su vida? ¿Cómo le hubiera argumentado a Satanás en el desierto cuando Satanás lo quiso tentar con la propia palabra de Dios? Pues Jesús sabía la palabra de Dios, que es la espada. Y Jesús atacó a Satanás con la espada. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Entiendes? Porque él tenía afilada su espada. También por eso en Esdras, en Esdras, no me acuerdo muy bien, cuando dice que ellos cuando estaban reconstruyendo la muralla de Jerusalén, con una mano estaban en la obra y con otra mano tenían la espada para defenderse, porque ellos no querían, los enemigos no querían que armaran otra vez aquí me dicen que Jesús es el verbo, él no vino a aprenderse la palabra, él era la palabra, sí Señor, pero cuando él nació, acuérdate que él tuvo que aprender esas cosas. Él cuando nació no sabía ni hablar, él tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprenderse la palabra y acuérdate que él era muy dedicado en el estudio de la palabra, ¿ok? Pero bueno, en todo caso, con una una mano en la obra y la otra mano con la espada. Hay que afilar esa espada y hay que tener esa espada afilada y correctamente en buen uso como un arma para defendernos y también para atacar. Porque es que oigan, el que no se dé cuenta que estamos en el final de los tiempos está fregado. El que no se dé cuenta que estamos en el final de los tiempos es un ciego espiritual. Yo los invito, como ahorita que los invité también, hagan un recorrido por los videos musicales de Lil Nas, de Billie Eilish, de todos los artistas que están nominados en este momento en los premios. Miren a Madonna, miren a todos los artistas, miren todos los rituales, todos los símbolos, todas las cosas, porque estamos en guerra. En guerra, esto es una guerra. Por eso ¿cuántas veces Dios en la palabra nos dice que con las armas de la milicia, porque las armas no son de tal, porque con las armas del Espíritu, la armadura de Dios, porque somos el ejército, porque esto es una guerra, y esto lo ejemplifico muy bien en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban en el desierto. Imagínense que tuvieran un dron en la época antigua cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. La palabra dice que el arca estaba en la mitad, y afuera del arca estaba el tabernáculo, ¿verdad? Dicen que ellos armaban el tabernáculo alrededor del arca. Armaban el tabernáculo, el diseño se los había dado Dios. Pero alrededor del tabernáculo y de la tienda, porque era una tienda, estaban los levitas.
Los levitas eran guerreros también. Y estaban los levitas al norte, al sur, al este y al oeste. Y alrededor de los levitas estaban los hombres que estaban dispuestos a pelear como un ejército. Y alrededor de los hombres estaba el pueblo. Imagínense eso. El pueblo tenía 2 millones o más de 2 millones de personas en el desierto. Ahora, imagínense un dron. Y el dron está el pueblo de Dios alrededor del arca. Todo ese montón de gente que les digo. Y se movían al unísono según el mandato de Dios. Como una sola entidad. Como un solo ejército de hombres y de mujeres. De levitas y de sacerdotes. Y todos se movían al mismo tiempo. Cuando Dios decía allá, porque Dios en la nube les iba guiando, ¿se acuerdan? Y Dios decía, muévanse. Y todos se movían al mismo tiempo. O sea, imagínense esa entidad de 2 millones de personas con Dios, en la presencia de Dios en el arca en la mitad y se movía. ¿Cómo sonaría eso moviéndose? ¡Pum! Se movían lento, pero se movían juntos. O sea, imagínense esa. Ahora imagínense una campaña hoy en día de los ejércitos cuando hacen guerra. Si lo vemos desde un dron, vemos a todos los tanques de guerra, y entonces, miren las películas, dispuestos como guerra, los caballos adelante, la caballería adelante, los soldados con lanzas en la mitad, los de las flechas en medio, es decir, tienen un orden y se mueven en orden para la batalla. Entonces, ese orden para la batalla era un orden que ellos tienen establecidos y es el mismo orden o un orden similar al que tenían para la batalla el pueblo de Dios, que siempre el pueblo de Dios fue guerrero. Siempre el pueblo de Dios ha estado en guerra. Y nosotros, como el pueblo de Dios actual, estamos en guerra. Es una guerra espiritual. Es una guerra por el futuro de la humanidad, de cada uno de nosotros. Esto es innegable. ¿Quién va a negar esto que estoy diciendo? Esto es una guerra por tu alma, por la mía, por la eternidad. Y no podemos darle ni un ápice de ventaja al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, aunque ya perdió, porque el final de esta historia ya está escrito, Jesús ganó, ya Jesús ganó. Pero él que sabe que ya perdió, no tiene nada que perder. Él va a hacer el mayor daño posible y se va a llevar a la mayor cantidad de gente posible, porque sabe que eso le duele al corazón de Dios. Así que no hagas parte de esta cosa satánica de seguir a cantantes y no sé qué. Miren, yo soy de Barranquilla. En Barranquilla amamos a Shakira. Amamos a Shakira. Uf, la gente idolatra a Shakira. Le tiene estatuas. Tiene de todo. Miren, estas cosas, por eso yo digo, estas cosas no son para legalistas. Pero yo ni loco sigo a Shakira. ¿Qué promueve Shakira? Sexo, infidelidad, pecado, sensualidad. Miren los videos de Shakira. Yo sé que ahí la mitad de la gente se me va a ir de este live porque estoy diciendo estas cosas. Pero de verdad ustedes quieren seguir una persona que lo que promueve es familias separadas, mujeres haciendo... No, señor. La palabra de Dios contiene las verdades de Dios, contiene la esencia de Dios. Ustedes se leen un libro y conocen la personalidad del autor. Léanse la Biblia para que conozcan la Biblia fue escrita por más de 60 autores. Cállese la boca, hombre. Lea la Biblia y verá cómo está conectada totalmente por las ideas de Dios. Vea el estudio que hicieron acerca de cómo se conecta cada idea de la Biblia. Hay más de 6.000 conexiones en la Biblia que solamente pudieron haber sido dirigidas por una mente maestra que utilizó a esos autores para organizar este libro y organizarlo de esta manera como está organizado. Créanle la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es... Miren, han querido destruirla, han querido desaparecerla, han querido... Aquí me dice José, tú ni conoces a Dios para empezar. Una persona que conoce a Dios no habla mal de Shakira o de cualquiera. Vaya a seguir a Shakira entonces. Yo sigo a Cristo. Aquí dice... TikTok en plena, solo habla de esta élite Illuminati. Es palabra viva, por supuesto. Oiga, y de verdad, esto no lo digo como amenaza. Aquí todos los que se quieran estar burlando de mí, yo soy testimonio vivo de que la palabra de Dios es verdadera. Si a mí me sanó de todas esas adicciones que les conté en un solo instante, después de 10 años de adicciones tan tremendas, sobredosis, de todo lo que me pasó que les conté al principio, también puede sanarte a ti.
Aquí no, tú ahí no te estás burlando de mí, querido amigo. Tú te estás burlando de Dios. Y si todavía no has tenido la revelación de Dios, pues le pido a Dios, Señor, toca el corazón de esta persona, que se dé cuenta de lo real. Y deja de seguir a Shakira. Shakira, miren, ni Shakira ni ninguno de estos artistas promueven cosas positivas. Promueven son puras cosas mundanas. De hecho, muchos cantantes cristianos promueven cosas mundanas. Miren, les dije, apenas dije que no siguieran a Shakira, se fueron la mitad de todas las personas que me estaban viendo. Bueno, de pronto no tuve tacto para hacerlo, pero yo sé que queda una semillita sembrada. Y sí, como me está diciendo aquí, ¿quién me dijo aquí que es palabra viva? Obvio que es palabra viva. Y es como espada de doble filo, que entra y hasta la médula y hace lo que tiene que hacer en el corazón. ¿Por qué está viva la palabra de Dios? Hermano, porque usted se lea hoy, usted lee una palabra y no la entiende. Pero resulta que en 10 años usted tiene un problema o está en una situación o está feliz y le llega ese recuerdo de esa palabra y usted reacciona y la entiende y la discierne en su corazón y dice, wow, es verdad. Esto que dice la palabra me sirve en esta situación. Yo y eso que usted leyó hace 10 años efectúa en su corazón un cambio real que evidencia que la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es Jesús, Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu Santo. Aquí dice, yo te ato ahora en el nombre de Jesús. Excelente. ¿Qué me pasó en el ojo? Les cuento qué me pasó en el ojo. En el 2017, cuando llegué de los Estados Unidos, yo monté un negocio en Bogotá, vendí un apartamento que tenía en Barranquilla y le metí toda la plata al negocio y duré todo el año batallando con el negocio y quebré. Se me quebró el negocio totalmente en octubre. Y el día que se me quebró el negocio, que yo entregué el local, que los trabajadores se fueron y yo estaba muy triste, yo llegué a mi casa súper estresado y mi esposa me recibió con la noticia de que estaba embarazada. Y el estrés fue tan grande que yo le dije a mi esposa, me voy a poner a hacer ejercicio. Eran las 4 de la tarde y me puse a hacer ejercicio como un loco. Y así sudado, empapado, como yo estaba de hacer ejercicio, me metí a la ducha a bañarme. Y el agua estaba fría. Y cuando el agua, ni siquiera me tocó el agua, sino cuando salió el agua así el chorro, estaba muy fría y yo sentí como, uy, qué feo, y no me bañé. Y cuando salí, se me torció la cara, me dio parálisis facial de Bell. Me dio parálisis facial, pero me dio una parálisis facial muy agresiva. Las parálisis faciales se curan, pues la mía no se curó. Miren, todavía esta ceja no me alza, el ojo se me cierra solo puedo sonreír por media cara, ¿verdad? Yo a esto le llamo marcas de guerra. Son marcas de guerra. Miren, eso me pasó una semana antes de ir al encuentro en el lugar de su presencia, un encuentro que se hace allá de cuando uno transcurre como un proceso que hacemos en la iglesia. Miren, me pasó eso, se me torció la cara y además esa semana me echaron escopolamina en un bus, en una buseta aquí en Bogotá a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, no, primero me echaron la escopolamina y a los 8 días se me torció la cara. Me echaron escopolamina. Imagínense todo lo que me pasó. Eso me pasó todo 1 o 2 semanas antes del encuentro. O sea, yo iba a ir al encuentro. Me echan escopolamina. Bueno, me pasa todo lo que me pasó. No pudieron robarme, gracias a Dios. Pues Dios me salvó. Me tiré del bus y un señor se apiadó de mí y me montó en un taxi. Y con lo último que tenía de memoria, le dije la dirección y el teléfono de mi esposa. Y después se me torció la cara. Todas estas cosas me pasaron y esto es algo misterioso. Porque miren que tengo muchos amigos, obviamente cuando uno es drogadicto, tiene muchos amigos drogadictos. Y me he dado cuenta que especialmente cuando uno es drogadicto y deja la droga y se entrega a Cristo, se enferma. Cuando uno es drogadicto no le pasa nada. Yo duraba días sin comer, tomando tragos, soplando, metiendo, haciendo de cuanta porquería y nunca me pasaba nada. Yo nunca me enfermaba, yo nunca nada. Y cuando yo le decido entregar mi vida a Cristo y le digo a Dios que mis talentos como esto de hablar, yo gracias a Dios, porque esto no es mío, yo puedo hablar sin parar. Por eso era presentador de televisión. Yo duré 25 años presentando. Y si entran a mi TikTok, si entran a mi página o algo, se darán cuenta que ahí presento porque lo sigo haciendo. Nunca más me dieron trabajo en ningún canal. Porque ¿quién quiere ver a un tipo en televisión con la cara así toda
toda arrugada. Y nunca más pude presentar en televisión, pero eso no impidió que los dones que yo tenía se los siguiera entregando a Dios. Entonces, yo hoy en día yo predico a quien puedo, hago esto en redes sociales porque mis dones y mis talentos son para Dios. Eso es lo que a mí me da valor. Miren, chicos, tengan esto en cuenta. ¿Ustedes conocen cuáles son sus talentos? ¿Ustedes saben cuáles son sus dones? Primero comencemos por decir que un don, ¿qué es? Un regalo. O sea, tú eres bueno para algo. Tú eres bueno para las matemáticas, para administrar, para cocinar. Tú eres bueno para organizar, o buena para organizar, para amar. Tú algo tienes de don. Eres bueno para la música, toca guitarra. Tú tienes dones, son regalos con los que Dios te trajo al mundo. Son los talentos. ¿Qué es un talento? Acuérdense que los talentos eran una medida monetaria. El talento era una medida económica. Era plata, era como decir $1 hoy en día. Es decir, los talentos producen valor. ¿Entienden? Si tú tienes un talento, ese talento hace que tú produzcas valor. Si eres bueno, tienes un talento que es la guitarra, pues tú produces un valor. Y puedes ganar dinero y puedes hacer tu vida y mantenerte por medio de ese talento. ¿Entienden? Son para producir. Entonces, entre más talentos tengas, más vales, ¿cierto? Si tienen y si producen valor, entre más talentos tienes, más valor puedes producir. Por eso, si tienes un talento y no lo pones a producir, se te quitará ese talento y se lo darán a alguien que con sus talentos sí está produciendo. Acuérdense de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, el que tenía 5 talentos, la palabra dice, inmediatamente los puso a producir. El que tenía 2, inmediatamente los puso a producir. Pero el que tenía uno solo, dice la palabra que le dio miedo. Y te aseguro que tú no estás ejerciendo el talento que tienes porque te da miedo, te da pena. Te da pena que dirán de cómo canto. Ay, ¿qué dirán si predico? ¿Sí entiendes? El miedo te paraliza, no deja que hagas. Y esa canción que debiste haberle escrito a Dios, la va a escribir otro. Porque ese talento tuyo no lo estás produciendo y ya otro va a aprovechar ese talento. Tengo talento para cocinar, pero me da pena cocinarle a mi familia. Ay, miedosa. ¿Entiendes? El miedo es contrario a lo que nos llama a ser Dios. ¿Qué dice Dios? Esfuércese y sea valiente. ¿Por qué hay que esforzarse? Porque no es fácil. ¿Porque hay que ser valiente? Porque da miedo. Pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente y poner a trabajar el talento. ¿Por qué no me escriben aquí cuáles son los talentos que tienen? Aquí dice, no le pasó nada porque estaba destruido por el enemigo, pero Dios te quiere desanimar. ¿A quién le habrán dicho esto? Dones para el Espíritu Santo, creo que somos infinitos. Sí, Señor, usted puede tener muchos dones que te da el Espíritu Santo. Aquí dice el mensaje de los talentos, bendiciones, muy claro el mensaje de los talentos. Ay, gloria a Dios. Pues sí, amigos, por eso les pregunto, amigas, ¿cuál es tu talento? ¿Tú sabes cuál es tu talento? Pues pregúntale a Dios cuál es tu talento y ponlo a producir. Y aquí viene otra cosa y también lo conecto con lo de Shakira, que ahorita me estaban criticando que porque yo no sigo a Shakira. ¿Qué voy a seguir a Shakira, ni a la endemoniada de Beyoncé, ni a la asquerosa de Madonna? O sea, a mí esas personas me dan asco. Asco. Y además, si es verdad lo que dicen de ellos, que hacen rituales, toman sangre de bebés, matan gente, son pro aborto, todas esas cosas, eso a Dios le produce repulsión. Aquí dice Vivi tal cosa, dice que soy satanista. Bien por ti. Te veré aquí en Cristo Jesús. Quédate aquí para que veas que Satanás ya... Mira, si tú eres satanista, eres un loser. Si tú eres satanista, eres una perdedora absoluta. ¿Por qué? Porque tu jefe ya perdió. Y si tú estás en el equipo perdedor, eres un perdedor. Ya Satanás fue derrotado. Está escrito. El final de esta historia ya está escrito. Y Satanás perdió. Ya está escrito. Entonces, si tú eres satánica, eres una perdedora. Y no me vengas con nada, eres una perdedora. O un perdedor, qué sé yo. Y como les contaba ahorita, cualquier argumento de este estilo se cae con la experiencia maravillosa de sanidad que yo tuve. Porque eso fue un milagro que yo tuve. Entonces, amigos, conectando con lo de Shakira, listo, tienes talento para cantar. Tú tienes talento para cantar. Cuando llegues al cielo, o cuando estés enfrente de Dios, porque no vas a llegar al cielo si no tienes a Cristo en tu corazón,
y estés en el tribunal, porque dice que va a haber un juicio. La estructura de los abogados que vemos en televisión con el juez, con el jurado y tal, esa estructura igualita así va a ser en el juicio delante del gran trono blanco con los ancianos, y se te va a juzgar. Y cuando tú llegas ante Dios, ¿qué le vas a decir? Bueno, ¿cuál era tu talento? Yo cantaba hermosamente. Claro, yo te di ese talento. ¿Qué hiciste con tu talento? Me gané un Grammy. ¿Cuánta gente salvaste con ese Grammy? Lo echan allá afuera, por favor, donde es el crujir de dientes. No hiciste nada con tu talento. No, yo con mi talento hice películas. Me gané un Oscar. Puras cosas para el mundo. Te ganaste un Oscar. ¿Cuánta gente salvaste con tu talento? Porque para eso es el talento. Eso, Dios va a pedir cuenta. Hay gente que me va a decir, uy, que Dios tan malo, ¿cómo ese Dios va a hacer para pedir cuenta? Pues sí, ¿sabes qué? Dios va a pedir cuenta, porque no es malo, es justo. Y si Dios te está dando algo a ti, es porque está invirtiendo en ti, porque sabe que en ti puede sacar ganancia. Y si Dios está sacando, dice, Dios es un ser vengativo, castigador. Si se les ofrece la salvación por él mismo, es que te castiga. Efectivamente, Dios es un Dios vengativo y castigador. En eso tienes toda la razón. Por eso es malo estar en el equipo que no es de Dios. Tienes que estar en el equipo de Dios. Igual no me dices que eres satánica. Sigue entonces en el equipo del loser, del Lucifer, el mayor perdedor de la historia. Entonces, amigos, yo estoy con Dios fuerte. Claro que estás con Dios fuerte. Yo también estoy con Dios fuerte. Pero le cantaba al enemigo. Bueno, mira, qué bendición tan grande que ahora le cantas a Dios. Amigos, cuando yo presentaba televisión, yo era absolutamente del mundo. Del mundo. Hoy, ¿quién se acuerda de mí? Ninguno de ustedes sabe quién soy yo. Ninguno de ustedes me ha visto en televisión. Presenté 8 años en un canal internacional. Presenté 10 años en canales nacionales. Nadie se acuerda de mí porque así paga el mundo. Uno deja de salir en televisión un año y ya nadie se acuerda de ti. Pero si tú trabajas para Dios, te aseguro que Dios no se va a olvidar de ti. Mira, aquí puedes venir aquí a decir lo que sea, que Dios, que no sé qué. Dios es real. Miren el cielo. Es azul. El color más difícil de producir sintéticamente. Y tenemos la extensión más grande del mundo, color azul. Miren los pájaros. La palabra dice que el principal argumento en contra de los incrédulos va a ser la creación. Ay, yo no creía en Dios. Pero veías las montañas, veías la vida, Dios es el creador, veías las cosas. Ese es el argumento. ¿Cómo no creías en Dios? Eso va a ser un argumento fuerte. Pero bueno, amigos, este video había sido originalmente iniciado. Dice que los que creen en el Señor son nuevas criaturas. Entonces, aquí dice invitar a live. No mostremos en 10 minutos. Yo creo que voy a... Aquí dice... Ay, es que se me fue la invitación. Honestamente no soy muy diestro en estas cosas de TikTok Live. Apenas estoy aprendiendo. Yo normalmente hago mis videos, los grabo, los edito y luego los monto, que son cosas que yo voy leyendo en la Biblia. Pero también usando mis dones y mis talentos. Hoy últimamente he querido hacer lives. Me gustan mucho porque mire, tenemos una ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, se me fue la idea. Tenemos una misión, tenemos que hacerla. Bueno, yo quería animarlos a todos. Yo sé que los estoy animando. Yo sé que hay mucha gente que me está oyendo, que esa palabrita queda sembrada como una semilla. Uy, empezó a llover, qué rico. Como una semilla queda sembrada en sus corazones. Yo sé que esa semilla va a germinar. Pídanle a Dios que los haga buena tierra. Porque a veces somos espinos, a veces somos roca y a veces esa semilla cae fuera del camino y no crece o se la llevan las aves del borde. Pidámosle a Dios que seamos buena tierra y pidámosle a Dios que en esa buena tierra la semilla eche raíces y crezca. Les mando un beso gigante a todas las personas que estuvieron aquí conmigo. A Laura, a la abogada Laura, excelente abogada. A todos los amigos que están aquí. A Billy Beetlejuice. ¿Será que querías decir Beetlejuice? O bueno, Beetlejuice, yo sé que te quedaste aquí porque tienes en tu corazón incógnitas acerca de lo que es y de lo que hace Dios. Yo creo que nos vamos a estar viendo un poco más adelante. Me gusta hacer los lives, estoy aprendiendo a manejar los lives.
quiero compartir con la gente esto tan hermoso que uno siente en el corazón. Esto es una cosa, un fuego cae en el corazón de uno, que uno quiere compartir esto con todas las personas que pueda, con los más cercanos y con los más lejanos. Yo no voy a dejar de seguir haciendo estos live, hasta de pronto ahorita en la noche hago otro. Me encanta esto, los amo, los bendigo, démosle gloria a Dios, preguntémosle hasta la ropa que nos vamos a poner. Preguntémoslo todo, pidamos dirección hasta para eso. Todo preguntémoselo al Señor y verán cómo las cosas empiezan a cambiar. Cuando comenzamos a andar con Dios, comenzamos a vivir en la esfera de lo sobrenatural. Los amo, los bendigo y espero que la semilla eche raíces y en el próximo live donde nos encontremos me digan: Fabri, tenías razón. Dios está actuando en mi corazón. Los amo y los bendigo en el poderoso nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Gloria a Dios. Chao.